Hola, bienvenidos a mi canal. Soy la psicóloga y nutrióloga Lili Pérez y esta es la segunda parte del libro De Cero a Ceto. Nos quedamos en contraindicaciones en este tipo de dieta y en este tipo de programa. Y las no recomendables son para niños o adolescentes en periodo de crecimiento. Aunque ni la dieta cetogénica ni el ayuno intermitente implican restricción calórica necesariamente, sí puede ser un efecto derivado. Y crecer requiere energía y nutrientes, y las dietas restrictivas no son apropiadas en estas fases. Sin embargo, en jóvenes con mucho sobrepeso sí se puede experimentar con un ciclo corto de varias semanas. Lo mismo aplica a mujeres embarazadas o durante la lactancia. No hay evidencia de que nos haga pensar que la cetosis sea perjudicial. Sin embargo, es recomendable seguir una alimentación mucho más completa. A nivel genético hay al menos dos polimorfismos conocidos que se pueden dar problemas con una dieta cetogénica. Uno con la proteína PPAR alfa y el gen APOE. Y bueno, ya cuando hay algunos polimorfismos, ya sería recomendable que el médico te indicara si debes de seguir o no. En otros casos debemos de ser tener mucha precaución con pacientes que son diabéticos tipo 1, con pacientes que tienen problemas hepáticos, si hay alguna historia de gota en sus antecedentes o si están tomando fármacos para la glucemia. Los principios de una dieta cetogénica es el capítulo 5. Bueno, pues las primeras dietas cetogénicas generalmente se utilizaron, como hablamos en el audio anterior, para controlar epilepsia y tenían porcentajes muy concretos en los macronutrientes. Generalmente del 20 al 25% era proteína, del 70 al 80% grasa y del 5 al 10% de carbohidratos del total de la dieta. Hay una pirámide que es muy importante en este tipo de dieta, donde los alimentos son tan importantes como los suplementos, como la frecuencia en la que se consumen, los macronutrientes en el conteo y las calorías. Bueno, cuando se habla de alimentos es porque estamos utilizando prácticamente las proteínas, carbohidratos, pero no de todo tipo, grasas buenas. Y en cuanto a calorías, pues va a ser también, si queremos lograr una cetosis con nuestra grasa, tendría que ser reducida, o sea, sí tendría que ser hipocalórica a la cantidad que necesitamos. Y la frecuencia, vimos previamente que la idea de comer muchas veces al día no aporta nada a la mayoría de las personas. Dentro de ya algo más específico de las calorías, para perder grasa, pues debemos de generar un déficit calórico. Ahí es cuando tu nutriólogo tiene que calcular tu requerimiento base, tu metabolismo basal y sobre ese hacer un déficit calórico. El primer concepto que se debe de entender es el de calorías de mantenimiento y se compone de tres grandes elementos. Es el metabolismo basal, el efecto térmico de los alimentos y el movimiento. El metabolismo basal es la energía mínima que ocupa tu cuerpo para cubrir sus funciones básicas de supervivencia. ¿Cuáles son estas? Respirar, que lata tu corazón, la temperatura corporal, incluso la energía para moverse en la vida. El efecto térmico de los alimentos es la energía que se utiliza para digerir la propia comida. Algunos alimentos, como los que son ricos en proteína, aumenta especialmente el gasto calórico. Por ejemplo, digerir un trozo de carne requiere más energía que digerir un pan. En cuanto al otro concepto de movimiento, ahí se refiere más a el tipo de ejercicio y los NEAT. El NEAT es el ejercicio, el gasto consciente realizado por actividad física planificada. Eso es el ejercicio, mientras que el NEAT es la actividad de termogénesis que se utiliza que no por ejercicio, o sea, que representa todo el movimiento adicional del día a día, desde cocinar, teclear, parpadear. Entonces, una vez estimado tu gasto calórico de mantenimiento, se debe de crear un déficit y en este caso el autor propone de un 20 a un 25% de déficit.
En cuanto a los macronutrientes, pues el carbohidrato es de los más importantes. El límite de carbohidrato va a ser según cada persona y va a variar entre 20 y 40 gramos de carbohidrato al día. Entonces, personas que son muy altas podrían llegar a 40 gramos de carbohidratos al día y aún así estar en cetosis. Personas bajitas muy probablemente necesitan estar abajo del 20 gramos de carbohidrato al día. El plan de 0 a ceto recomienda empezar con un máximo de carbohidratos de 0.4 a 0.5 gramos por kilogramo de peso. Por ejemplo, una mujer de 50 kilos, el límite sería de 20 a 25 gramos de carbohidrato neto al día, aumentando a 30 o 40 gramos en un hombre más o menos que pesa 80 kilos. Siendo muy estrictos, pues sí nos podríamos reducir solamente a los 20 gramos. Técnicamente podrías comer cualquier alimento rico en carbohidratos siempre que no superes el umbral máximo diario, pero para optimizar el resultado hay que priorizar verduras con alta densidad nutricional dentro de esa cuota de carbohidratos. Y hay dos motivos principales. Uno, los nutrientes y otro, la fibra. Los nutrientes, pues vamos a buscar que el alimento pues sí incluya o nos aporte vitaminas, antioxidantes en nuestra dieta y que la fibra pues ayude para generar probióticos, para tener una microbiota adecuada, para tener un buen tránsito intestinal. Entonces eso ayudaría de que los carbohidratos vinieran de nutrientes y de fibra. Las proteínas pues son de vital importancia. Después del agua, la proteína es el compuesto principal del cuerpo. Para empezar, pues tiene un papel estructural fundamental, al ser la materia esencial del músculo, de órganos y huesos. Por algo los genes codifican proteínas. La recomendación mínima de proteínas es 0.8 gramos por kilogramo de peso, pero cada vez más estudios indican que este nivel es insuficiente para la mayoría. Entonces aquí nosotros calculamos como nutriólogos el porcentaje de acuerdo a tu actividad física o estilo de vida. El recomendable debe ser 1 gramo por kilogramo, aunque puede haber de 1.5 a 2 gramos por kilogramo. Y han demostrado ser los más efectivos a la hora de perder grasa y ganar musculatura. Comer suficiente proteína te va a ayudar a reducir el hambre y minimizar la pérdida muscular. También eleva el glucagón, que es la que promueve que perdamos grasa. En cuanto a grasa, los carbohidratos suponen un límite superior máximo y la proteína un nivel objetivo. Tenemos que cubrir con grasa las calorías que restan para llegar a nuestro nivel calórico. Si consumimos menos grasa a través de la dieta, nuestro cuerpo va a movilizar más grasa de las reservas. Si comemos más grasa de la dieta, vamos a comer menos grasa almacenada. Uno de los errores de muchos enfoques cetogénicos es, sobre todo de los keto, es abusar de grasas concentradas, muchas veces combinadas para aumentar el sabor o la palatabilidad de las bombas de grasa. Y bueno, en bombas de grasa o en tipos de grasa están las grasas saturadas. Estas tienen la característica de que son estables a temperaturas normales, o sea, se mantienen como más sólidas. Están las poliinsaturadas y bueno, pues ahí encontramos dos, ácidos grasos esenciales, el omega 3 y el omega 6. Y se oxidan las grasas poliinsaturadas con más facilidad, de ahí que sea poco recomendable usarlas para cocinar. Los tipos de grasas saturadas, pues hay de 3 tipos, están los de cadena corta, los de cadena media y los de cadena larga. Bueno, y cada uno tiene ciertas características. Los de cadena corta es el alimento favorito de las células del colon y mejora la salud de la mucosa intestinal. También favorece el sistema inmune y mejora la sensibilidad. Y bueno, esta la encontramos en el ghee, pues sobre todo este tipo de mantequillas. Las de cadena media se metabolizan en nuestro cuerpo de manera preferencial, directamente pasan del intestino al hígado, donde se convierten en energía. Y ahí tenemos una grasa de cadena media como es el ácido láurico, que está presente en el aceite de coco y también en la leche materna. Y de cadena larga tenemos al ácido palmítico, pero son los que inflaman mucho nuestro cuerpo y hacen más resistencia a la insulina, que son en su mayoría el tipo de grasas que
que encontramos para cocinar. Si resumimos los macronutrientes, vamos a encontrar 3: el carbohidrato, que vamos a buscar un límite máximo de 20 a 40, depende de la persona, al día. La proteína, que se debe de calcular de acuerdo a la persona, y la grasa, que nos va a ayudar a llegar al número de calorías por día. Los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, que esos no aportan energía, sí tienen muchos beneficios, porque nos va a proveer todas esas vitaminas y minerales necesarios para reponer los que vamos a perder en estas primeras semanas de cetosis, que se pierde mucha agua y se pierden pues minerales. Entonces es muy importante reponer lo que es el sodio, el potasio y el magnesio a través de los electrolitos o de la suplementación. El sodio, al inicio de la dieta es probable que tengamos carencias, y aquí se recomienda de 3 a 4 gramos diarios, ahí las famosas rusas que se sugieren en estas semanas. Las primeras, el potasio se recomienda de 2.000 a 3.000 miligramos al día, y ya después, en las primeras semanas, ya que estén cetoadaptados, 1.000 miligramos extra, sobre todo en las primeras semanas. Ya después sí podemos dejar en 2.000 o 3.000 miligramos al día. El magnesio vamos a buscar que esté entre 400 miligramos al día, y al inicio de la dieta añadir 100 o 200 miligramos adicionales. Es súper importante beber mucha agua durante las primeras semanas para contrarrestar la típica pérdida inicial de líquidos. Entonces, ¿qué más es importante de vitaminas y minerales? La vitamina D, que a pesar de su nombre, la vitamina D podría considerarse en realidad una hormona, y su fuente principal es el sol, no la dieta. Por eso es a veces muy difícil cubrir los requerimientos con comida, porque también la solución es simplemente exponerse al sol. Sin embargo, también es contraproducente el cáncer de sol, entonces por eso a veces la suplementamos, muchas veces. El calcio también es importante y va directamente relacionado con la suplementación que estamos teniendo, y pues el sodio. Dentro de los alimentos, es el capítulo 6, marcan en este PDF cuáles vamos a priorizar, moderar y eliminar. Entonces, los que vamos a priorizar los marcan de verde y representan los alimentos que debemos intentar cubrir en un 60-80% de la dieta. En amarillo, los alimentos permitidos pero que debemos de moderar en un 20-30%, y de rojo, los problemáticos que debemos de reducir al máximo, porque podrían sacarnos de cetosis. Entonces, la clasificación está basada en 4 principios: la cantidad de carbohidrato neto, la densidad nutricional, la saciedad y la salud intestinal. Entonces, bajo esa regla se propone una pirámide de alimentos, que no es la que conocemos normalmente, donde la base principal es el carbohidrato. Aquí la base son las carnes, pescados, las vísceras y los huevos, a su vez las verduras y frutas de muy bajo índice glucémico. Después tenemos verduras moderadas en carbohidratos, aceites y grasas. En la tercera parte hacia arriba, lácteos enteros y frutos secos. Ya en la cuarta parte, frutas bajas en carbohidratos, y hasta arriba, hierbas y especies. Entonces, en cuanto a frutas y verduras, los carbohidratos van a venir principalmente en esta dieta cetogénica de verduras, y en menor medida de frutas. Entonces, ellos priorizan la espinaca, la lechuga, el espárrago, la alcachofa, el apio, la berenjena, champiñones, el brócoli, pimiento, cale, acelga y judías verdes. Moderan lo que es zanahoria, cebolla, remolacha y ajo. Y eliminan lo que es la papa, la yuca, todas las legumbres y los cereales. En cuanto a otros tipos de frutos, priorizan el aguacate, la aceituna, frambuesas, moras, fresas y coco. Moderan lo que son los arándanos, el limón, la cereza, sandía, naranja, melocotón, pomelo. Eliminan manzana, pera, kiwi, piña, mango, uvas, plátano, zumos. Si se fijan, pues los cítricos, aunque son bajos, una naranja mediana aporta de 10 a 12 gramos de carbohidratos netos. Entonces prácticamente con 2 naranjas nos podríamos salir de cetosis.
En cuanto a las proteínas, se priorizan carnes frescas, se reduce el consumo de carnes procesadas, especialmente los embutidos y los fiambres los vamos a evitar porque normalmente tienen azúcar, almidones o dextrosa. Y los órganos, pues en este caso sí serían muy ricos en micronutrientes y aportan una buena mezcla de proteína y grasa. Prioricemos el pescado, las conservas aceptables que sean en agua o en aceite de oliva. Consumir huevos sin miedo porque de hecho es la proteína que cuenta con todo. También es aceptable de vez en cuando utilizar proteína en polvo, idealmente de suero de leche. Entonces, en cuanto a carnes, prioricemos el salmón, los mejillones, el tofu, colágeno, camarones, pulpo, el pollo, cerdo, vaca, moderar lo que es el marlín y una proteína de suero aislado y eliminar los embutidos y los fiambres, leguminosas y cereales. En cuanto a frutos secos y semillas, bueno, sí se puede, sin embargo, en muy poquito hay muchísimas calorías. Entonces, al consumirlos en forma de harinas o cremas, genera menos saciedad y se absorben en mayor cantidad, haciéndonos menos recomendables. Las semillas de chía, calabaza, linaza son especialmente bajas en carbohidratos netos y es una buena opción para añadir en poca cantidad a las ensaladas o en algunos casos al yogur. En el caso del cacahuate, aunque se considera un fruto seco, es en realidad una legumbre y es menos recomendable que los frutos secos de verdad y los debes de incluir con moderación. En este caso de frutos secos y semillas vamos a priorizar la nuez pecana, la nuez de macadamia, nuez de Brasil, avellanas, nueces normales, almendras, piñones y semillas como la de chía, calabaza, linaza, sésamo y girasol. Vamos a moderar lo que son los pistaches, los cacahuates, harinas y mantequillas y vamos a eliminar mantequillas o harinas con azúcar. Vamos a priorizar que aporten menos de 5 gramos de carbohidratos netos por porción de 30 gramos. En el caso de los lácteos enteros pueden ayudar a perder peso, como ir más allá, así también en la saciedad. La grasa láctea contiene compuestos interesantes como el ácido linoleico conjugado, que además ayuda a perder peso, también tiene propiedades anticancerígenas. Sin embargo, algunos lácteos tienen cantidades elevadas de lactosa, el azúcar de la leche, y siendo más recomendable entonces priorizar lácteos fermentados, como es el caso del yogur, el kefir o el queso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en los lácteos? Vamos a priorizar el yogur griego y el kefir. Y dentro de los quesos vamos a preferir el queso brie, el camembert, el parmesano, provolone, manchego curado, mozzarella, gouda y cheddar. Vamos a moderar el mascarpone, el yogur natural, los quesos frescos, el requesón, cremas batidas y leche entera. Y vamos a eliminar los lácteos desnatados, los lácteos azucarados y los quesos procesados. La mantequilla aporta pocos nutrientes, pero muchas calorías, por lo que debe usarse para aportar algo de sabor, pero no como una de las grasas básicas. Puedes usar un poco de leche para cortar el café, pero por ejemplo un vaso de leche de 250 mililitros aporta 11 gramos de carbohidrato. En este caso es más recomendable utilizar una leche vegetal, como de almendra o de coco. En cuanto a grasas y aceites, la grasa pues es el macronutriente principal de la dieta cetogénica, pero muchos cometen el error de abusar de grasas concentradas y aceites. La mayor parte de las grasas va a venir de alimentos como huevo, aguacates, frutos secos, pescados, carnes o lácteos, no de aceite de coco o mantequilla. También puedes usar ghee, que es la mantequilla clarificada, o grasas animales tradicionales como la manteca o cebo. Sin embargo, hay que evitarlos en cantidades grandes por la gran cantidad de calorías. También hay que evitar los aceites con predominancia de ácidos grasos poliinsaturados. Evitemos aceites como el girasol, maíz, colza, soja, sésamo, ya que son menos resistentes al calor y se oxidan con facilidad. Entonces, en grasas y aceites vamos a priorizar el de oliva, el de coco y el de aguacate. Vamos a moderar la manteca, el cebo, el ghee y triglicéridos de cadena media y vamos a eliminar los aceites poliinsaturados como
maíz, soja, canola y girasol. En cuanto a las especies, hierbas, salsas y aderezos, bueno, van a aportar nutrición porque contienen más nutrientes por caloría que cualquier otro alimento, pero pues lo vamos a usar en cantidades pequeñas, por lo que pues no es necesario contar lo calórico del carbohidrato ahí. Hay muchas que nos ayudan, que son ricas en electrolitos, como el eneldo, la albahaca, el comino, porque son ricas en magnesio. Albahaca, estragón, pimiento, comino, orégano en potasio y canela ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre, favoreciendo la cetosis. Como endulzantes, vamos a categorizarlos en artificiales, naturales y polialcoholes. Dentro de los artificiales, pues están el aspartamo, sucralosa y la sacarina. No aportan calorías y por lo tanto tampoco carbohidratos y son cientos de veces más dulces que el azúcar. Y en pequeñas cantidades son inocuos. Lo que sí es que pueden afectar la microbiota intestinal, aumentando el riesgo de diabetes. Es recomendable limitar la ingesta de estos endulzantes, pero sin obsesionarse. No es lo mismo añadir medio sobre de Splenda al café que beber 1,5 litros de Coca-Cola Light al día. En el ejemplo de la fructosa, no eleva la glucosa en sangre, pero es paradójicamente uno de los compuestos más anticetogénicos que hay. Entonces va directo al hígado recargando glucógeno y deteniendo la cetogénesis. Entonces es importante no utilizar tampoco fructuosa. La stevia es probablemente la mejor opción, pero tampoco hay una gran cantidad de estudios. En el caso de los polialcoholes pueden causar problemas gástricos consumidos en exceso. Es poco frecuente, pero los más típicos son el eritritol, que es el que menos energía aporta porque tiene 0,2 calorías por gramo. Dentro de los más recomendables en la dieta cetogénica, las opciones son el xilitol, el sorbitol, el manitol y el maltitol. Entonces vamos a priorizar el eritritol y el stevia, moderar lo que es el manitol, sorbitol, xilitol, maltitol, aspartamo, sucralosa y sacarina y eliminar por completo lo que es el azúcar, la miel, el néctar de agave, el jarabe de maíz, fructosa, melaza, azúcar de coco y otros azúcares. En resumen, cuantos menos endulzantes, mejor. En el tema de las bebidas, la bebida principal debe ser agua, pero hay otras que son válidas como agua con gas, con un poquito de zumo de limón, bebidas vegetales como de almendra o soja en pequeñas cantidades y que no lleven azúcar añadido o otros endulzantes. También puedes hacer los ayunos más tolerables tomando un poquito de caldo de hueso o de pescado. La kombucha es un té fermentado muy interesante, contiene un poquito de azúcar, por lo que tampoco debes tomar demasiado en cetosis. Hay que revisar bien la etiqueta, que no añadan más azúcar de la bebida. Y bueno, también hay que considerar únicamente el carbohidrato. En los refrescos light son aceptables, pero representan el mismo problema que los endulzantes. Acostumbran al cerebro a sabores dulces. Entonces de vez en cuando no pasa nada, pero no lo hagas un hábito. Entonces hay que priorizar en bebidas el agua, agua con gas, el té, infusiones, café, caldos de hueso o de pescado. Hay que moderar la leche, el agua de coco, las leches vegetales, la kombucha y las bebidas light. Y hay que eliminar los refrescos con azúcar, las bebidas alcohólicas, las bebidas azucaradas, los zumos de fruta. Este apartado de dieta cetogénica y alcohol es algo que les interesa mucho. El alcohol aporta 7 calorías por gramo, haciéndolo poco recomendable a la hora de perder peso. No hay forma de almacenar etanol, entonces nuestro cuerpo lo metaboliza como primera opción y detiene la quema de grasa. Por otro lado, el etanol es un compuesto tóxico y aunque existen dudas sobre el nivel en que empieza a ser realmente peligroso, la recomendación es sencilla. Cuanto menos alcohol, mejor. El etanol puro no inhibe la cetogénesis, ya que puede convertirse en acetilcoenzima A sin aportar glucosa ni oxalacetato, facilitando por tanto la producción de cuerpos cetónicos. Pero como vimos antes, esto no es necesariamente bueno. Queremos producir cuerpos cetónicos a partir de nuestras reservas, no de la energía de un gin tonic o de un alcohol. Las bebidas con más cantidad de alcohol pueden ser también las que menos carbohidratos aportan, como es el caso del whisky, ginebra, tequila, ron o vodka. El vino tinto es quizá la opción más interesante al aportar menos alcohol y relativamente poco carbohidrato.
La cerveza tiene menos alcohol, pero su contenido de carbohidrato es bastante mayor. Las opciones menos recomendables serían sin duda los cócteles que combinan lo peor de los dos mundos, el alcohol y el azúcar. Entonces, como regla general, cuanto menos alcohol bebas mejor. ¿Qué vamos a priorizar? Nada de los alcoholes. ¿Qué vamos a moderar? El vino tinto, el vino blanco, vino espumoso como es el champán, la cava, whisky, brandy, tequila, ginebra, ron y vodka. Vamos a eliminar la cerveza, los cócteles con azúcar o zumo de frutas. Al estar en cetosis también nuestra tolerancia al alcohol se reduce, especialmente durante la fase de adaptación, así que es importante evitarlo. En cuanto a las etiquetas, lo primero que nos vamos a fijar es en el tamaño de la porción para ajustar los cálculos. Una vez que conozcamos el tamaño de la porción debemos mirar las calorías que aporta y por último debes calcular los carbohidratos netos, restando la fibra del total de los carbohidratos. Entonces, esos tenemos que fijarnos en todos los productos que comamos, cuántos gramos de carbohidrato tiene y obviamente, pues recordando que la fibra se resta, pero que esos carbohidratos que vienes hay que tomarlos en cuenta en el conteo diario. Bueno, ahora en la parte de qué tomar durante un ayuno. En resumen, no dejes que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. ¿Qué vamos a revisar ahí? La autofagia es un proceso tremendamente complejo que se da cuando estamos en ayuno o en una dieta cetogénica. Ayunar va a permitir esta autofagia, reducir además los niveles de insulina y favoreciendo la cetosis. Es especialmente importante restringir proteína y carbohidrato en un ayuno. Por ejemplo, una cucharada de aceite de coco con tu té está bien, pero 500 calorías de mantequilla no. No superar de 50 a 120 calorías durante la ventana de ayuno. Algunas ideas son pues tu agua normal o con gas, con algunas rodajas de pepino, naranja o limón, con un poquito de sal, caldo de hueso, pescado o verduras, solo el líquido, el té verde, porque las catequinas del té verde ayudan mucho a reducir el hambre durante el ayuno. Puedes añadir especies como canela, cúrcuma, jengibre o nuez moscada y hierbas como menta. Infusiones solas o con especias es otra opción. El café, porque el café favorece la cetogénesis y activa la AMPK, pero en exceso puede perjudicar el descanso. Prueba añadir, por ejemplo, algo de canela al café y eso ayuda a reducir los niveles de glucosa. Evita endulzantes, pero si lo necesitas, en ese caso usa el eritritol. Y bueno, ya el capítulo 7 es el plan de 0 a ceto que propone el autor, donde habla de la fase 1, que es de transición, que consta de 2 semanas. La fase 2 es la dieta cetogénica, que es de 4 semanas. La fase 3 es una dieta inversa de 2 semanas. Y bueno, ya el detalle de eso lo plantea en su programa. También el capítulo 8 habla de soluciones a problemas típicos y son como preguntas y respuestas. Y habla de la gripe ceto. Aquí dice que esta cetoadaptación, cuando el cuerpo se va acostumbrando a este tipo de combustible, el cerebro pues tarda en aceptarlo y va a generar algunas situaciones físicas no muy agradables y eso le llaman la famosa gripe ceto. Algunos de los síntomas son fatiga o letargo, antojos por cosas dulces, falta de concentración y rendimiento mental, mareos, irritabilidad, palpitaciones, problemas estomacales, dolores musculares y problemas para dormir. Algunas personas no experimentan ninguno de estos síntomas y otras lo experimentan casi todos. La duración de esta especie de gripe también varía con la persona. A veces es de 2 a 3 días y en otros casos varias semanas, aunque en la mayoría de los casos no suele superar una semana. Algunas ideas para mitigar la gripe ceto son beber más agua y electrolitos, ajustar los carbohidratos, añadir más grasa a la dieta y hacer alguna actividad física. Un mal descanso, ¿cómo influye? Pues dormir suficiente facilita la quema de grasa y minimiza la pérdida muscular, regulando además las hormonas que controlan la saciedad.
Cuando hacemos restricciones calóricas y la falta de adaptación a la cetosis puede elevar temporalmente el cortisol, impactando negativamente en el descanso. Entonces, ¿cómo lo podemos sobrellevar? Pues tomando suficientes electrolitos, suplementándonos con magnesio antes de acostarnos a dormir. Si te acuestas con hambre, tomar una cucharada de triglicéridos de cadena media una hora antes de acostarte, comer un poquito más y optimizar tus ritmos circadianos. ¿Qué pasa si te estancas de peso? En las primeras 2 o 3 semanas es normal experimentar una pérdida rápida de peso. Ya en la última semana puede que te estanques un poquito. El descenso de insulina aumenta la excreción de líquido y notarás que orinas con más frecuencia. ¿Pero qué tiene que ver con a lo mejor estancarse? Pues a lo mejor que ya en poquito estés consumiendo más calorías, que estés tomando exceso de grasas concentradas, que no estés cuidando tus porciones, que hayas consumido un poco de alcohol, que estés estresado porque dificulta la pérdida de grasa, que no tengas horarios adecuados y que no tengas buenas recargas o descansos. El tema del estreñimiento en la cetosis es importante porque cualquier cambio nutricional puede alterar la microbiota y el tránsito intestinal y puede causar resultados impredecibles. Una dieta cetogénica ayuda a combatir bacterias problemáticas que se nutren de harinas y carbohidratos refinados. En muchos casos, el problema principal es la pérdida inicial de agua y electrolitos. Aquí hay que asegurarnos de tomar suficiente agua en las dosis adecuadas. El magnesio es especialmente importante para prevenir el estreñimiento y si no mejoras, recomendamos suplementos con óxido de magnesio al tener mayor efecto laxante. También hay que incorporar suficientes verduras. Podemos añadir también chía al día a día, por ejemplo con el yogur, o han logrado algunas personas alivio con cáscaras de psyllium cuando lo anterior no les ha funcionado. El tema de hambre. Bueno, pues someter al enemigo sin lucha, decía Sun Tzu, es el verdadero arte de la guerra. Someter al enemigo sin luchar. El hambre pues es el principal enemigo de las dietas y la cetosis es tu arma secreta para someterlo sin tener que enfrentarlo. Cuando combinamos cetosis y ayunos intermitentes, mejoramos además de la flexibilidad metabólica el control de hambre y mucho después de completar las 8 semanas del plan se sigue manteniendo. El hambre nos llega después de 3 o 4 horas sin comer y pensamos que si no comemos el hambre aumentará, pero no es así. El hambre viene en oleadas, en horas programadas, y si no respondes se reducirá al poco tiempo. Unas horas después de que se desvanezca la última ola de hambre, no podrías juzgar por tus sensaciones si has comido o no. El hambre en gran medida es una respuesta al entorno. Pone el ejemplo del perro de Pavlov, que asociamos muchas señales externas como la hora con la comida y disparamos el hambre aunque no tengamos realmente déficit de energía. En el mundo actual el hambre es más como un estado mental que un reflejo de tu estado energético. El comportamiento de la grelina, que es una de las principales hormonas señalizadoras de hambre durante un ayuno prolongado, va cambiando con varias variables, tanto psicológicas como fisiológicas. La grelina no se eleva de manera lineal a medida que se prolongue el ayuno, sino que sube y baja constantemente a pesar de que tu cuerpo no reciba ningún alimento. Y lo más sorprendente es que cada nueva ola tiene un pico menor que la anterior. De ahí que muchas personas que realizan ayunos prolongados noten menos hambre el cuarto día de ayuno que el segundo. Aunque el programa de cero a ceto no incluye ayunos prolongados, entender la fisiología ayuda mucho a controlar nuestra hambre. Por ejemplo, dan como recomendaciones comer solamente en la mesa, evitar comer mientras trabajas o ves televisión o vas en el coche. Si entrenas tu cerebro para esperar comida solo en cierto contexto, va a reducir el hambre en cualquier otro momento. Engañar a tu paladar, muchas veces buscamos realmente sabor en vez de alimentarnos por hambre. Evitar exposiciones a la comida. Ver o oler alimentos estimulan el apetito. Entonces, mientras menos tiempo estemos en la cocina, mejor. Mantenernos distraídos también ayuda porque a veces el aburrimiento hace que el hambre pase a un primer plano y la comida mitiga nuestra rutina.
Entonces, si llegamos a sentirnos con hambre, pero no es fisiológica, salir a caminar, a pasear al perro o hacer ejercicio nos va a ayudar. Tener una mentalidad adecuada ayuda bastante, saber qué queremos lograr, cuál es nuestro objetivo y no forzarnos. ¿Qué pasa si comemos fuera de casa? Pues la regla básica para mantener la cetosis si comemos fuera de casa es sencilla. Una buena fuente de proteína con verduras y un aceite y grasa. Para comer pide, por ejemplo, un pescado o una carne a la plancha, sin arroz, sin papa o acompañamientos de ese tipo. Pide que acompañen la proteína con una ensalada sin aderezos o pídelos aparte, solamente para aderezar con aceite de oliva, sal y vinagre. Evita proteínas empanizadas o si te las sirven así, quitarle el empanizado antes de comerlo. Y bueno, pues en cuanto a los postres, pues los vamos a evitar, aunque si alguna vez se te antoja, puedes comer un chocolate que sea 90% cacao, sin azúcar y acompañarlo con un café. Si realmente no hay ninguna opción válida, es mejor no comer. Menciona simplemente que estás probando una dieta o que algún alimento no te sienta bien y punto. Bueno, pues en cuanto al colesterol elevado y esta dieta, la dieta cetogénica tiene un efecto beneficioso sobre el perfil lipídico. Los triglicéridos pueden elevarse durante semanas ya que están metabolizando más grasa, pero al poco tiempo se van a regularizar. En cuanto al entrenamiento, hablan de que aumenta el ejercicio. El ejercicio reduce el glucagón hepático y la insulina. A la vez aumenta el glucagón y la concentración de ácidos grasos en la sangre. Y en cuanto a la historia del ejercicio, hablan cómo funcionaba antes y cómo son los sistemas energéticos del sistema de fosfágeno, de glucolítico, aeróbico y la cantidad de grasa utilizada depende también del glucagón disponible que haya. En resumen del tema de ejercicio, habla que se puede ganar fuerza y masa muscular con una dieta cetogénica, pero es en general menos efectiva que una dieta más rica en carbohidratos para ganar músculo. Y bueno, también habla de resultados de estudios con atletas durante 6 semanas que no se encontraron diferencias en el desempeño, pero sí perdieron peso los que estaban en cetogénica. Y bueno, pues ahí hay varios ejemplos que manejan. La periodización del carbohidrato en una dieta cetogénica habla de que hay algunos programas que hacen intervalos entre dieta cetogénica y consumo de carbohidratos. Una dieta cíclica, cetogénica cíclica, como propuesta. Las recomendaciones que dan es que la actividad física es una compañera para cualquier tipo de dieta y aporta muchos beneficios adicionales. Y que el acelerar la adaptación a la cetosis y mejorar el resultado final en cuanto a la composición corporal se va a ver muy bien de la mano del ejercicio. Pero no es necesario hacer un ejercicio en específico, simplemente caminar más es una buena combinación. Y si puedes incorporar algún entrenamiento en ayunas, todavía mejor, ya que se elevará aún más la producción de cuerpos cetónicos y lograrás una mayor activación de la AMPK. En resumen, entre 3 y 4 sesiones semanales de fuerza con tu propio peso es una buena opción. Una sesión de HIIT a la semana, o sea, donde incrementes mucho tu fuerza, resistencia. 1 o 2 sesiones aeróbicas semanales. O al menos intentar caminar de 8,000 a 10,000 pasos diarios es una buena opción. El capítulo 10 habla de los suplementos. Y habla de la suplementación de sodio, potasio y magnesio en la dieta cetogénica, muy importante para no tener deficiencias. Habla de la creatinina y proteína de suero, que también puede ser muy importante, es otro suplemento. Y en general también habla de la cafeína, que ayuda también ligeramente a elevar el metabolismo. Habla también de la suplementación de cetonas. Hay veces que se venden cetonas exógenas, aunque comentan que no ha habido un cambio significativo o recomendaciones específicas, que en sí el plan recomienda hacer las cetonas de nuestra propia grasa y no consumirlas externas, porque no ha habido realmente un cambio. Después preguntan, en preguntas y respuestas, ¿puede seguir una dieta cetogénica alguien si es diabético?
El diabético tipo 2 le va muy bien. El diabético tipo 1 sí la podría seguir, pero siempre de la mano de un profesional. ¿Se puede seguir el programa sin realizar ayunos intermitentes? Por supuesto que se puede hacer. ¿Cada cuánto se debe de realizar una fase cetogénica? Personalmente, el autor prioriza la cetosis en invierno, ya que evolutivamente tiene más sentido, y algunas de sus adaptaciones, como el desarrollo del tejido adiposo marrón, está especialmente diseñada para el frío. ¿Puede perjudicar la tiroides una dieta cetogénica? En ciertos casos, una dieta cetogénica prolongada puede provocar descensos de la T3, la hormona tiroidea. Sin embargo, de una manera adecuada, en un tiempo corto, no hay ningún problema. ¿Es normal dormir peor? Bueno, la restricción calórica puede elevar los niveles de cortisol y el ayuno intermitente aumenta el estado de vigilia, pudiendo impactar en el sueño de algunas personas. Ya se dieron recomendaciones anteriormente. ¿Puede hacer cetosis una persona vegana o vegetariana? Sí podría ser, pero es complicadísimo el conteo de proteínas y ajustar las calorías con ese tipo de alimentos. Puede hacer dieta cetogénica sin tener vesícula biliar. La bilis es fundamental para la digestión de las grasas, pero es producida por el hígado, no por la vesícula. Entonces, esta vesícula actúa realmente como un simple almacén. Ok, entonces, básicamente se pierde músculo durante el ayuno. Durante un ayuno completo, a partir del segundo o tercer día, se produce una ligera pérdida de músculo, porque se usa proteína para producir glucosa. Sin embargo, a medida que el cuerpo se eleva, esta pérdida es mínima. Entonces, estas son algunas de las preguntas y de la información de este libro. Se los recomiendo muchísimo. Ojalá lo puedan leer a detalle. Yo les hice un resumen. Pero básicamente esta dieta ayuda muchísimo para personas con Alzheimer, con Parkinson, con cáncer, enfermedad de Crohn, de ovario poliquístico, depresión, esclerosis múltiple. Entonces tiene muchísimos beneficios. Ojalá puedan tomarse el tiempo de revisarlo y hacer el programa. Y también me pueden contactar en mi página de Facebook, Lili Pérez, psicóloga y nutrióloga. Si quieren alguna asesoría en dietas cetogénicas, soy especialista en dieta cetogénica y los puedo orientar tanto presencial como en línea. Pues que tengan muy buen día y gracias por escuchar este audio.